todavía. Ya. Recording has started. Listo. Bueno, entonces, en la propuesta que usted va a hacer, en la segunda parte va a haber su marco teórico, su revisión de literatura, y usted va a hacer una propuesta. En esa propuesta va a incluir la viabilidad. La viabilidad son tres cuestiones, ¿no? Técnica, que siempre en este nivel no tiene inconveniente, algunos ponen ahí los recursos que se necesitan, pero en realidad es otra cosa, ¿no? Es cuando se va a crear un software nuevo con, por ejemplo, una herramienta nueva, así como existe Java, el Java 12E, se puede crear un Java 13E. Entonces, eso requiere una viabilidad técnica, ¿no? O, o otro lenguaje de programación, o cuestiones así, ¿no? Cuestiones de ese nivel. Pero en el caso nuestro no, porque solo se usan los software comerciales que existen. Entonces, este, nadie va a usar un software que no existe en el mercado, ¿no? Entonces, la viabilidad técnica, digamos que se da por descontada en los proyectos de este nivel. La viabilidad operativa sí es importante porque el software que se trae o la aplicación que se trae posiblemente sea novedoso, ¿no? Porque la empresa puede estar desactualizada y se va a modernizar, entonces se requiere capacitar al personal, ¿no? Y la viabilidad económica es la que quiero tocar. Normalmente tiene todos los recursos, humanos, técnicos, obviamente monetarios, ¿no? Dinero y tecnológicos. Pero como ya el tecnológico está por descontado en la primera vialidad, entonces solamente es de recursos humanos y dinero. Y técnicos, solo que habría alguna necesidad diferenciada de la solución tecnológica, ¿no? Que normalmente no se da en este nivel. Y entonces, ¿qué sucede? Que la viabilidad se da, se pide, se solicita en empresas con fines de lucro. Pero si es un proyecto de tipo social, entonces no requiere viabilidad económica. Entonces la pregunta es, ¿qué es la viabilidad económica? Entonces se suele pedir el TIR, que es la tasa interna de retorno. Ustedes por favor lean y validen lo que les estoy diciendo, que es cuando si yo voy a invertir dinero en una solución. Y normalmente se hace este análisis con emprendimientos, ¿no? Si se va a invertir en un emprendimiento y me da menos dinero que lo que me paga un banco por poner la plata en depósitos de ahorro a plazo fijo, entonces mejor lo meto en el banco, pues, ¿no? Porque estoy perdiendo plata, o sea, o no estoy ganando lo que me paga el banco. Esa es la lógica, ¿no? Que siempre se ha dicho en cuanto al TIR. En- y la relación de los montos que se calculan son no toda la organización, no toda la empresa, sino los que vendrían a ser diferenciados por la solución. Entonces, digamos que la empresa tiene un ritmo, ¿no?, de ingresos y egresos actual. Entonces, lo que se pone es lo nuevo que se espera que ingrese y que se gaste por la solución. Solamente ese diferencial entra en el cálculo, si no, nunca se va a notar, ¿no? Eso. Bueno, luego, el BAN se podría usar en teoría en los dos escenarios, con fin de lucro y sin fin de lucro, porque es el valor actual neto, o sea, en el tiempo, lo que se plantea 4 años, 5 años, 6, 7, 8, lo que sea, cuánto cuesta hoy, ¿no? Entonces es una idea de lo que cuesta el dinero, ¿no? De lo que cuesta el proyecto. Porque si usted lo prorratea, como que no se nota cuánto cuesta en este momento. Y luego el ROI, solamente el Return of Investment, solo es para empresas con fines de lucro. Nuevamente, ¿no? Proyectos con fines de lucro. Entonces, y ese es otro indicador, ¿no es cierto? Entonces, que el nivel de la rentabilidad. Según las normas estándares americanos, esto debe estar entre normalmente 10 y 25%, lo que se considera bueno, ¿no?
Nosotros a veces abusamos de expectativas y cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, si pasan el 50% de rentabilidad, ya están los auditores mirando qué de irregular existe ahí, ¿no? Porque eso ya quiere decir que algo se está haciendo debajo de la mesa o mal, ¿no? Bueno, entonces, en el Perú eso suele pasar muy a menudo, así que eso no es novedad para nosotros. Bueno, entonces, eso en cuanto a la viabilidad. Y la ética, fíjense, con los principios deontológicos de nuestra profesión. Entonces, la ética de la profesión. Entonces, usted tiene que averiguar, leer cuál es la ética en cuanto a los information systems, ¿no? Bueno, aquí se menciona, ¿no? Accesibilidad, integridad, exactitud, confiabilidad de la información. ¿Ok? Y evidentemente se han incluido aspectos legales, ya como privacidad de datos, seguridad digital, etcétera, ¿no? La seguridad siempre ha existido. La privacidad de los datos, digamos que es un tema más reciente y que ha sido pues incluido a raíz de muchos abusos con el tema de la información, ¿no? Entonces, eso es, y la explicación que acabo de decir está aquí abajito, ¿no? La evaluación económica es la relación costo-beneficio de la solución propuesta, se puede resumir en los siguientes modelos, ¿no? Cuando es un modelo de negocio asociado a una actividad con fines de lucro, se requiere un flujo de ingresos y egresos para luego elaborar indicadores financieros. O sea, se requiere un flujo de ingresos y egresos. Al tratarse de un emprendimiento, se pueden usar recomendaciones del modelo startup. Al tratarse de actividades sin fines de lucro, se requiere un flujo de gastos, porque siempre van a haber gastos. El análisis económico que está relacionado con los ahorros de costos, beneficios cualitativos que correspondan, ¿no? Y cuando está en juego la vida o la salud, eso digamos, no se cuestiona, ¿no? Sí se valora, se tiene que decir que se va a reducir, no sé, la cantidad de enfermedades o la cantidad o el indicador de mortalidad, de morbilidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso se puede hacer notar. Evidentemente se pueden generar análisis de costos, de las familias que se perjudican con enfermedades o de las instituciones, como hospitales o clínicas o seguros que tienen que tratar enfermedades, ¿no? O sea, se puede hacer ese cálculo. Pero es difícil y nadie lo suele hacer, ¿no? Por lo menos no en estos escenarios tecnológicos, ¿no? Tal vez en otros estudios de ciencias económicas o de finanzas si sea oportuno hacer eso. Acá no. Bueno, entonces esto era lo primero y lo segundo es el tema de la revisión sistemática que ya se ha comentado. Y solamente quiero hacer el resumen, ¿no? En este curso se va a definir una pregunta a la hora de entrar a la revisión sistemática y esa pregunta va a estar entrando en el capítulo correspondiente de marco teórico o revisión de literatura. O sea, se entra a ese capítulo y se hace la pregunta. Y lo que sigue, ¿no? Se especifican los criterios de inclusión y exclusión y el plan de búsqueda que es sobre la base de plan o protocolo, que es definir las base de datos y convertir eh, la pregunta más los criterios en filtros de búsqueda, ¿no? Y luego se va a buscar, ¿no? Y el proceso de búsqueda, lo vamos a comenzar siguiente, después del parcial, pero ya ustedes pueden ir haciendo unos ejercicios, ¿no? A ver qué les sale, ¿no? Por ejemplo, si entran a Scopus, más o menos, ¿no? Acá ya hay un ejemplo medio, como diríamos, para que se note, ¿no? En la búsqueda, se hace una pregunta, ¿no? General, como lo mostré en otro momento, y fíjense, salen este círculo que está aquí en el medio del primero, más pequeño, 477.000 documentos, ¿no? Y se incluye otro filtro y ya termina en 16. Fíjense. Y los filtros, el primer filtro fue el más general, pues, ¿no? Artificial Intelligence. Y el Scopus, el buscador, te pone el ANT si no se especifica nada.
Si usted quiere que sea AND diferenciado o OR diferenciado de AND, tiene que ponerlo, ¿no? Y la segunda ya se pone blind women, ¿no? Entonces, digamos que el, ¿cómo se dice? Este software manejador de base de datos es el que incluye los conectores, ¿no? AND, OR. Y salen los resultados, ¿no? Entonces ya se puede ir leyendo para los fines del estudio, ¿no? Entonces usted, por favor, trate de avanzar, si puede hacerlo de esta manera. Ten en cuenta que la base de datos son indexadas, las nuestras, las de la biblioteca, y adicionalmente puede usar la de Alicia, que es la base de datos de tesis. Tenga cuidado con las universidades que va a buscar, por favor, ¿no? Y así, como la tabla 2, se vería un análisis de filtros. Y como la tabla 1, que usted lo va a hacer, se vería una definición de los conceptos básicos que se establecen donde en el capítulo 1. Esto se establece en el capítulo 1 que usted está trabajando, solo que no lo suelen hacer, ¿no? Porque por costumbres y traducciones que en otro momento he comentado, la parte histórica está en el marco teórico como un subcapítulo que se llama bases conceptuales o términos básicos, y se suele eso escribir como glosario de términos, cosa que está mal por las similitudes del castellano, ¿no? Y como nadie revisa y no se nota eso, bueno, se ha dejado pasar por algún tiempo esas fallas, ¿no? Y ahora sí vamos a ser más cuidadosos con eso. Ok, entonces eso es todo. Ahora sí los dejo. Ya está el ingeniero Rubén García. ¿Cómo está, Rubén? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante. Yo voy a cubrir Bien, al doctor Flores. perfecto. Bien, solo para comentarles, ¿no? Y recomendarles lo siguiente. Se ha publicado, por ejemplo, un anuncio, consideraciones para el examen parcial, que les agradecería que lo revisen y obviamente luego reaccionen a ello. Y adicionalmente, se ha considerado también puedan revisar las rúbricas tanto para el examen parcial como para el examen final. Es importante también que claramente tengan ustedes definido el título, por lo menos la problemática que tiene con su respectivo asesor, ¿no? Porque es prácticamente lo que él nos va a complementar o va a llenar en este caso, en este momento, ¿no? Y la otra parte que es importante tengan en cuenta es que para que puedan ustedes desarrollar o subir su trabajo en el Turnitin, cada uno de sus asesores debe crear su respectiva tarea, ¿no? O en todo caso, a través de sus asesores, les pueden indicar obviamente el procedimiento que ellos seguirían para que puedan pasar el Turnitin. El asesor puede tomar alguna excepción en este caso, sí, de repente puede determinar en este caso de acuerdo a la revisión que ha realizado dentro de sus respectivos trabajos, ¿no? Bien, eso sería principalmente lo que tenemos para hoy y ahora sí pasar a sus respectivos canales y obviamente recordar de subir sus documentos dentro de los canales respectivos como se ha manifestado. Bien, eso sería todo y ahora sí pasamos a las sesiones con sus respectivos asesores. Muy bien, gracias, Rubén.